Vale, espera, que me han dicho que había dos marcas, una aquí y otra aquí. Igualmente me moveré por ahí, que yo soy muy de moverme. ¿Qué tal? Hola. Me llamo Abel Delgado. Como hacía la introducción a la compañera, soy Entertainment y Transmedia Producer en Bridges de Abbas Media Group. Y evidentemente esto merece una explicación. ¿Qué es Bridges? ¿No? Bridges nosotros lo definimos como una aceleradora de contenido transmedia. Es decir, somos un grupo de 35 personas de perfiles interdisciplinares. Vamos desde planners hasta producers, personas más de cuentas, personas que llevan haciendo toda la vida, ya sea formatos de exteriores, sea formatos de activaciones en punto de venta, etcétera, etcétera. Sonarán algunos nombres de mis compañeros. La cuestión está en que nosotros entendemos como que el mundo del contenido, a día de hoy, tiene que saber adaptarse a las formas en las que se consume este contenido. Por lo tanto, a nosotros el transmedia es, digamos, la filosofía que nos permite articular en cómo hacemos ese acercamiento al contenido. Por lo tanto, Bridges es una aceleradora de contenido transmedia que da servicio a todas las agencias del grupo de Abbas Media Group y lo que hacemos es, en función de cada uno de los proyectos, montar un equipo modular para dar respuesta a las necesidades de comunicación de ese momento. Hoy vengo a hablar de Branded Content. Dentro de Bridges tenemos cinco especializaciones, 5 verticales. Tenemos Integrated, tenemos Native y Media Partnership, tenemos Entertainment, Branded Content, que es lo que vengo a hablar hoy, y Gaming, que de hecho en proyectos de gaming estamos con nuestra compañera Laura, también involucrados en los proyectos de Dominos, por ejemplo, o recientemente en uno de Magnum con el equipo de Gaming House, haciendo un proyecto de gaming en Twitch con las chicas de Girls in Gaming. Entonces, desde nuestro punto de vista, voy a empezar la ponencia haciendo un poco una explicación de cómo nosotros vemos el mundo del contenido, un poco un panorama de dónde consideramos que tiene que ubicarse el contenido y cómo tienen que utilizarlo las marcas para dirigirse a audiencias, porque desde nuestro punto de vista esto va siempre de conectar con personas, ¿vale? Más que audiencias, porque incluso audiencias puedes caer en el estereotipo de aglutinarlos por clústeres. Nosotros consideramos que cada persona es un ente diferente y cada persona tiene una forma de dirigirse y asignarse y atribuirse elementos para con el planeta, ¿vale? Entonces, nosotros desde nuestro punto de vista consideramos que a raíz de un estudio que elaboramos cada X tiempo que se llama Meaningful Brands, que seguramente lo conozcáis, el año pasado se hizo el estudio más reciente, es un estudio que se hace a nivel mundial, en el cual se analiza pues, las marcas y su relación con los consumidores en diferentes territorios, en diferentes lugares del planeta, ¿vale? Lo que hemos visto está en que el content, en el 50%, casi la mitad, falla en el delivery. Eso significa de que una de cada 2 formatos o cada 2 contents que se entrega a la gente pues no le genera un interés, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es meaningful. Meaningful para nosotros significa que es, como os decía en Meaningful Brands, nosotros lo que hacemos es establecer una serie de marcas que sean relevantes para las personas y ser relevante implica cumplir con una serie de factores, patrones, entregas, ¿no? Que hace que la gente considere que tu marca pues, forma parte de su vida, ¿vale? Factores funcionales, factores más experienciales, factores de sentimiento de comunidad, de sentirse que perteneces a algo. Todo eso, si queréis más información, lo tenéis en los estudios de Meaningful Brands, pero para que entendáis qué significa para nosotros ese adjetivo meaningful, meaningful significa de que tienes que tener relevancia, tienes que ser importante en la vida de la persona a la cual te estás dirigiendo, ¿vale? Entonces, en este caso, nosotros lo que hemos visto está en que mucha gente, muchos consumidores esperan de que las marcas formen parte de una cultura en la cual ellos se sienten inmersos y digamos que la prolongamos y la dejamos como legado en el tiempo, ¿ok? Entonces, para nosotros hemos visto a través de este estudio de que 87% de las personas espera que las marcas formen parte de esta cultura. Y cuando hablamos de cultura nos referimos a esto, ¿no? Algunos se llamarán territorios, pero es que, claro, llamarlo territorios me parecería un poco
Cuando un cliente te dice, no, ostras, pues vamos a tal territorio, vamos a tal, claro que sí, pero es que la gente no solo consume exclusivamente este territorio, somos seres humanos ultra expuestos a lo que decía antes Luis o lo que ha salido en otros momentos, esta sociedad de infoxicación, pero que en realidad dentro de esa infoxicación todos los puntos están interconectados. Nosotros lo que vemos está en que hay que dar una definición de cultura para que nos entendamos y para que os explique yo, ostras, ¿qué entendemos nosotros por el hecho de que una marca tiene que estar dentro de la cultura? Cultura es el modo de vida de un grupo determinado de personas en un momento concreto de la historia. Bueno, ese momento determinado, ese momento de la historia puede ocurrir en plataformas que a día de hoy son las que utilizamos para comunicarnos, que a lo mejor ahora 10 años no existían y dentro de 10 tampoco existirán. Twitch no existía, ahora existe, dentro de 10 no sabemos qué pasará, pero digamos que las personas que estaban en esas diferentes plataformas eran personas que les interesaba a lo mejor el cine a 10 años, les sigue interesando, pero al mismo tiempo aparece en TikTok y aparecen nuevos formatos de música y Rosalía te saca todo un mashup en TikTok que dices, pero esto es un videoclip, esto no es un videoclip, incluso plantearse llamarlo videoclip, ¿tiene sentido plantearse si esto es un videoclip o no? Pues todo esto es cultura. Entonces, entender que tu marca tiene que formar parte de una cultura, para nosotros es un elemento clave para ser relevantes y conectar con la audiencia. Entonces, nuestro propósito como marca, nuestro propósito como comunicadores es decirle a nuestros clientes, compartir con todos ustedes cuál tiene que ser nuestro acercamiento a la comunicación. Por lo tanto, nosotros definimos que las marcas son parte de una cultura cuando ofrecen contenido realmente meaningful para sus consumidores. Esto significa lo siguiente, como os decía, ser meaningful es ser relevante es formar parte de la vida de las personas y por lo tanto lo que tenemos que hacer es el ejercicio inicial, y aquí empieza lo que os decía al inicio, cómo nosotros vemos cuál es nuestra filosofía que articula nuestra forma de comunicar. Nuestra forma de comunicar es la siguiente, cogemos y colocamos a la audiencia justo en el centro y empezamos a escucharla. Empezamos a monitorizar no desde el presente hacia adelante, sino desde el presente hacia detrás y hacia futuro, ¿vale? Porque la cultura, como os decía, evoluciona. Entonces, colocamos la audiencia en el centro y después, una vez la hemos colocado en el centro, empezamos a detectar cuáles son los contenidos que son relevantes para estas personas. ¿Para qué? Porque en el momento que tú creas meaningful content, crearás una meaningful experience, ¿vale? Que para nosotros la meaningful experience es una experiencia de relación con el contenido, de relación con el medio. ¿Vale? Nosotros hablamos siempre, tenemos un sistema en el que trabajamos en comunicación que es el MX, ¿vale? El Media Experience. Las experiencias en realidad son las que nosotros consideramos que son capaces de crear y generar un vínculo entre una marca y una audiencia. ¿Okay? Entonces, llegados a este punto, cuando tú dices, vale, el branded content, ok, ¿dónde lo ubico? El branded content sigue siendo content, pero para que ese content sea relevante tienes que tener en cuenta las dos cosas que suceden justo alrededor de ese content. Tienes primero un contexto, que creo que ya se ha mencionado, lo habéis comentado algunos de vosotros, unos compañeros antes. El contexto, digamos que es todo, ¿no? todo este elemento, este ambiente que nos rodea a cada uno de nosotros, ¿no? Hablábamos, pues eso, contacto más inmediato en redes y tal, pero es que, ostras, también tienes una pandemia que acabamos de pasar y tienes una guerra que está sucediendo ahora mismo y una sensación de incertidumbre que, digamos, lo que hace es que condiciona a la gente a comportarse de una manera o de otra, ya no solo entre ellos, sino también entre marcas. Las marcas son entes, por lo tanto, tienen algo que decir, esperan algo de nosotros, entonces la clave está en entender que formamos parte de un contexto. Cuando formas parte de un contexto, entonces puedes entender cuál es el contenido que quieres dar y, además, el objetivo de entregar ese contenido está, al fin y al cabo, generar una conexión, ¿vale? Nuestra filosofía es, en definitiva, que todo contenido que nosotros seamos capaces de trasladar como marca, después tenga una capacidad de capilaridad y de penetrar en las diferentes vidas, en las diferentes mentes de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque en definitiva todo es contenido, ¿ok? El formato es transversal al medio. Un meme no es una cosa únicamente de Internet, un meme te puede generar una frase, una muletilla, te puede generar formas de expresarte, te puede generar personajes. Me gustaba mucho el ejemplo que estaba poniendo Luis Movilla hace un momento con el formato, que lo que permite es precisamente, ¿no? Que yo creo que corresponde muchísimo a esto, el hecho de que, ostras, tú tienes un contenido
que es en realidad transversal y por lo tanto pues, entiendes que todo es contenido, ¿no? Nosotros hemos hecho lo mismo, hemos aplicado lo mismo a todas nuestras campañas, entendiendo esta filosofía, sabemos la importancia que tiene el contenido y lo que hacemos es, cogemos esta filosofía y la pasamos por esta coctelera. Nosotros nos llamamos nuestro triángulo dorado. Esta coctelera es la que nos viene trayendo pues eso, éxitos a lo largo de estos últimos 14 años, desde que empezamos en Arena y ahora estamos dentro del grupo Abbas Media Group. Esto empezó como una aventura con David Puello y Pablo Torres, compañeros que empezamos en Arena. Nosotros teníamos claro desde el principio y a día de hoy seguimos teniéndolo claro dentro de Bridges, incluso ha permeado en todos los 35 compañeros que somos dentro del equipo, de que en definitiva tienes que partir de una estrategia. Le damos muchísima importancia al papel del planner estratégico. ¿Por qué? Porque consideramos que el planner estratégico tiene una visión holística de la realidad y sabe, digamos, como ser un poco un científico de la sociedad, sabe analizar la cultura y sus puntos clave, sabe analizar las personas. Después cogemos una filosofía transmedia de la comunicación y entendemos que en función de los puntos de contacto tienes que crear un contenido líquido para que permee y entonces consiga entrar en los diferentes puntos de la cultura de las personas. Y por último, un contenido holístico. Es decir, entender lo que decía justo antes, ¿no? El formato es el medio, por lo tanto, tienes que saber adaptarte a esto. Llegados a este punto, y a modo de cierre, lo que me gustaría compartir con vosotros es 4 casos que nosotros consideramos casos de éxito. Ay, espérate, que nos animan. Ahora, vale. No los voy a poner uno por uno, os lo explico a voz, porque me habían dicho que tenía 15 minutos y de hecho no sé si me estoy pasando ya o no, pero prefiero ser escueto y conciso. Os explico cada uno de los casos para que entendáis cómo es nuestro acercamiento al branded content y dentro de ese branded content cómo lo hemos abordado en función de cada una de las disciplinas, ¿vale? Empezamos con el primer caso, se corta aquí a la izquierda, pero os lo traslado, es branded purpose, ¿vale? Propósito de marca. Tenemos el proyecto de Por un mundo con agua, por un mundo sin agua, no, con agua, perdón. Es un proyecto que hicimos con Finish, ¿vale? Finish se dio cuenta de que había cada vez una creciente escasez de agua y como marca, pues oye, podía decir algo al respecto, ¿ok? Entonces, a la hora de decir algo al respecto, dijeron, vale, pues vamos a concienciar sobre ese uso del agua a través de una serie de formatos que se realizaron en diferentes tipos de medios. Se hizo 2 documentales con National Geographic, se hizo una serie de programas especiales con Mediaset y Telecinco, en el cual se hablaba y se concienciaba a través de unas charlas sobre el uso de responsabilidad del agua y todo esto desembocó al final en una canción, una especie de himno que después se articulaba en todos los diferentes canales del grupo Mediaset, ¿vale? En segundo lugar tenéis, aquí está Isabel Cochet, tenéis esta campaña, se llama Kia te inspira, lo hicimos para la marca de coches Kia. El objetivo de Kia era precisamente trasladar su nuevo posicionamiento, que es el Kia te inspira, y lo que querían es decir, ostras, nosotros somos la marca de coches que más está vendiendo ahora mismo y esto lo hemos hecho gracias a una inspiración que nos ha llevado hasta aquí. ¿Qué tal si nosotros también permitimos que la gente se inspire con historias que les contemos de personas que a su vez han sido inspiradas? Entonces, esto es una serie de 7 entrevistas, ¿vale? En la cual 7 protagonistas diferentes de diferentes territorios lo que van haciéndose es una entrevista en el cual la inspiración es el eje común y es, digamos, sobre lo que va basculando y sobre lo que va entrelazándose las historias de unos y otros, ¿vale? Entonces, claro, esto es un formato puramente de branded content, lo hicimos en media partnership con el grupo Hearst y el resultado fue súper positivo. En tercer lugar tenemos la campaña de Conversections, que me hace de hecho especial ilusión que esté aquí Luis Movilla porque es un proyecto, hablando de co-creación, un proyecto co-creado con ellos. Conversections es un proyecto que hicimos para Durex. En él lo que queríamos era concienciar sobre enfermedades de transmisión sexual. Lo que vimos está en que para concienciar sobre ello no puedes ser paternalista, tienes que saber adaptarte al medio de los usuarios que están consumiéndote, ¿vale? Y entonces, claro, en esa obsesión de querer estar en la cultura, dijimos, ostras, pues la cultura, ¿cómo la consumen nuestro target? Pues en YouTube, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque en YouTube lo que estábamos viendo es que había un personaje en concreto que era Luke Loren, que tenía muchísima cabida y sobre todo muchísima credibilidad en lo que es concienciar y periodismo
dentro de YouTube. Por lo tanto, generamos una serie de conversaciones sobre sexo para concienciar sobre cada una de las enfermedades de transmisión sexual y otros temas que versan sobre el sexo con invitados que eran influencers, ya podían ser del mundo YouTube o externos al mundo YouTube. Y al final creamos lo que llamamos un formato de branded entertainment, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que haces es, no solo haces branded content, sino entretienes y conciencias sobre el sexo. Y por último, en la parte de tecnología creativa, un proyecto con Advance, en el cual, pues, para que veáis también un poco que el contenido también se puede abordar desde la propia tecnología, ¿no? Los perros sufren cuando hay petardos, por San Juan concretamente, y en otros momentos del año. Oye, pues para esos momentos, ¿qué tal si hacemos, nosotros como marca, como Advance, tomamos la iniciativa y hacemos una caseta para ellos, para que no sufran con el sonido de los petardos? Pues entonces ese fue también uno de los acercamientos y a raíz de eso pues creamos también otro proyecto. En definitiva, y a modo de conclusión, os comparto con vosotros esta frase, que esta frase es la que a nosotros es nuestro mantra en nuestro día a día. No sigas el camino, ve donde no hay camino y empieza tú a trazarlo, ¿no? a trazar ese camino. Esta frase es frase de Ruby Bridges. Ruby Bridges fue la primera niña afroamericana que fue a una escuela de blancos en los años 60 en Estados Unidos en medio de la segregación racial, ¿vale? Esto es como nosotros entendemos que hay que profundizar y ir hacia adelante el mundo de la comunicación, y hasta aquí estaría. Muchísimas gracias.